Muy bien, entonces continuamos. Eh, bueno, ahí estábamos viendo la importancia que tiene, ¿no? La ilustración, ¿ya? Y las características que por supuesto se pueden ver en el despotismo ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha mencionado a Carlos III, ¿no? Sus medidas sobre la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿ya? Las reformas que hizo María Teresa, ¿no? De Austria. Recuerden que ella es la mamá de María Antonieta, ¿ya? Es interesante, ¿no? Porque también tiene que ver con la crisis que tiene pues la monarquía francesa, ¿no? Recuerden que cuando María Antonieta no tenía, o sea, cuando ella pues comienza, no tenía todavía hijos con el delfín, ¿no? Con Luis XIV, ¿ya? Y no tenía hijos todavía, o sea, no tenía más que mujeres. Y bueno, la reina era sujeta de muchas críticas, ¿no? Entonces la mamá le manda una carta a María Antonieta, ¿no? Para que, bueno, tenía que, bueno, cumplir, ¿no? En esa época se hacía, ¿no? Los reyes, pues, los matrimonios eran así, ¿no? Políticos, y debía darle un heredero al rey, ¿no? Porque esto podía poner, pues, en peligro la estabilidad de la relación entre Francia y Austria, ¿no? O sea, en el fondo estaba en medio, estaba digamos, la alianza política que había entre ambos países, ¿no? Por eso que María Antonieta le aconseja a su hija, bueno, y finalmente tienen un heredero, ¿no? Pero, claro, esto lo llevó pues al plano internacional, ¿no? Entonces ahí se ve también cómo la reina María Antonieta eh, tiene relación, ¿no? Y con su madre, ¿ya? Y cómo eso también se refleja en la parte previa al inicio de la Revolución Francesa. Bueno, ahí está Catalina II, ¿ya? Que también hizo estas reformas, ¿no? Y bueno, también su comunicación con estos filósofos, ¿no? Franceses. Y bueno, al famoso Federico de Prusia, que es bien conocido porque también se le conoce como el rey filósofo, debido a que él estuvo en su corte, ¿no? Estuvieron David Hume, también fue Voltaire, ¿no? Voltaire fue a trabajar a su corte, Rousseau también estuvo en la corte de el rey Federico de Prusia, ¿no? Y por supuesto que él es el gran también protector, y aunque también le dio una advertencia a Immanuel Kant sobre la relación que debía haber entre el Estado o la filosofía y la ciencia, ¿no? Por lo que es importante también Federico de Prusia. Además recuerdan que Federico de Prusia escribe el Anti-Maquiavelo, ¿no? O el arte del buen gobernar, ¿no? Esa es la importancia de Federico de Prusia, ¿ya? Tiene un trabajo, ¿no? No solamente era rey, también era eh, escritor, ¿no? Entonces acá un poco lo vemos, ¿ya? Ahí está, ¿no? El Antimaquiavelo, ¿ya? De Federico de Prusia, ¿no? O Refutación del Príncipe Maquiavelo, que es una edición, pero esta, bueno, es el título más conocido, ¿no? ¿Ya? El Antimaquiavelo o el arte de gobernar. Entonces, si Maquiavelo escribió El Príncipe, Federico de Prusia escribió el Antimaquiavelo, ¿no? No hay que olvidarlo, ¿ya? No solamente era un rey, también un escritor. Y bueno, aquí tenemos a estos representantes de el despotismo ilustrado, ¿ya? En Portugal, José I, ¿no? Y el Marqués de Pombal, que fue el primer ministro. Recuerden que el Marqués de Pombal también es uno de los principales ilustrados de Portugal, ¿no? Igual como en España fue Carlos III, ¿ya? Y su ministro, ¿no? El conde de Aranda, Florida Blanca, el conde Campomanes, el conde Campomanes redacta el dictamen para la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿no? ¿Recuerden? ¿Ya? O el conde Cabarrús, ¿no? O Jovellanos también, ¿no? Pero en el caso de Portugal es el Marqués de Pombal, que organizó el Estado, ¿no? Enfrentó a las órdenes religiosas, ¿no? En fin, reconstruyó Lisboa luego del terremoto de Lisboa de 1756, ¿no? Bueno, en fin, todo esto, ¿ya? Y bueno, también está Federico, ¿no? Catalina y María Teresa de Austria, ¿ya? Entonces ahí están los principales representantes, ¿no? Y podemos poner también, bueno, a otros países, ¿no? Bien, ahora veamos la independencia de las 13 colonias,
¿ya? Es la historia de Estados Unidos, ¿no? Como sabrán, se originaron como resultado de una migración inglesa a la costa atlántica, ¿no? Esto ocurre luego de la reforma anglicana, ¿no? Así que van a llegar muchos grupos, ¿ya? Muchos grupos exiliados, ¿no? De Inglaterra por el tema de la reforma, y Sir Walter Raleigh, un noble, va a fundar Virginia, ¿no? Primera colonia británica en la zona, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tiene, ¿no? Las 13 colonias. Ahora, a diferencia de la conquista española, ¿ya? Recordemos que en el caso de la conquista española que hemos visto, ¿no? Ustedes han visto que tanto Colón como Pizarro tuvieron capitulaciones, ¿verdad? Es decir, tuvieron apoyo de real, ¿no? La conquista de América o la conquista del Tahuantinsuyo o de las Antillas, llevada a cabo por Colón y por Pizarro, ¿no? Para el caso del Perú, ¿no? Del Perú de los Incas, fue llevada con el apoyo del rey a través de las capitulaciones. Pero la diferencia está en que las 13 colonias se van a conquistar, ¿no? Se van a colonizar sin apoyo real. Esa es la característica, ¿ya? Y esa es una gran diferencia. Por eso que los colonos norteamericanos no le tenían mucha buena fe al monarca inglés, porque ellos decían que ellos habían ganado con su propio dinero y su propio peculio, ¿no? Las tierras que habían, bueno, colonizado, ¿no? Y habían conquistado. Obviamente que la conquista allí fue más rápida. Recuerden que los norteamericanos, ¿no? Que vivían primero allí, fueron, bueno, asesinados, exterminados, ¿no? Por los ingleses que emigran y conquistan toda esa zona, ¿no? En el caso del Perú, el Perú, bueno, nosotros resistimos porque el Perú estaba organizado, ¿no? Habían curacanos, estados, entonces para España era muy difícil, bueno, controlar todo, ¿no? En caso de Estados Unidos, bueno, de Norteamérica, las tribus de norteamericanos, ¿no? Que vivían allí antes que los ingleses, eran muy primitivas, estaban muy desorganizadas y es por eso que fácilmente fueron aplastadas. Bueno, los colonos ya se ubican allí y van a crear las 13 colonias que están allí señaladas, ¿no? New York, Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte, Georgia, ¿ya? Así que los colonos, bueno, comienzan a organizarse jurídicamente, políticamente, ¿ya? Y luego de las guerras de Europa, en donde destaca la guerra de los 7 años, Inglaterra impone impuestos sobre estas colonias. ¿Para qué? Para recuperarse del gasto que le había ocasionado participar en dicha guerra. Recordemos que Inglaterra participa, ¿no? Para arrebatarle a Francia el dominio sobre el Canadá, ¿ya? Y en efecto, ¿no? Francia va a perder el Canadá, va a ser derrotada allí, ¿ya? Inglaterra salió con Prusia, ¿no? Recuerden que Prusia era su principal aliada, con Federico el Grande justamente, ¿ya? Y de esta manera Francia pierde el Canadá y Inglaterra se apodera, ¿no? De la región, ¿ya? Pero le crea una brecha fiscal, ¿no? Un déficit fiscal. Y para cerrarlo, impone los impuestos. Entonces, ¿cuáles son las causas de la independencia de las 13 colonias? Los impuestos al comercio, ¿ya? Los impuestos que impone Inglaterra para cerrar su brecha fiscal de la guerra de los 7 años, ¿no? O que le había ocasionado la guerra de los 7 años. Por eso, ¿no? Ahí se ve la relación y también se ve la importancia que tiene, ¿no? Ese hecho con respecto, ¿no? A la política inglesa, bueno, de ese entonces, ¿no? Bien, entonces ahí está, ¿no? Las causas económicas, ¿no? Los impuestos al comercio, el impuesto al timbre, el impuesto al azúcar, y el último que fue el impuesto al té, que fue ya el detonante, ¿no? Y el otro factor también va a ser las prohibiciones, ¿no? Las prohibiciones comerciales a las colonias, ¿ya? Una suerte de restricción comercial debido al cierre del puerto de Boston, ¿no? Y en lo político, recuerden que los colonos habían hecho la conquista de los tolos, ¿no? Pero no habían podido tener representantes en el Parlamento británico, ¿no? El Parlamento británico tenía dos cámaras, ¿no? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, pero no había una Cámara de colonos, ¿no? O para colonos. Entonces, como que no tenían representación y se encontraban un poco desvalidos sin poder reclamar en ese sentido.
Y en lo ideológico tenemos la influencia de la Ilustración, ¿ya? Entonces, así que la Ilustración, ¿no? Y las ideas liberales que llegan ahí van bueno, a generar un rechazo, ¿no? A todas estas políticas de impuestos o impositivas que Inglaterra va a querer aplicar. Bueno, así que ahí están las causas y el contexto, ¿no? Que va a ser la guerra de los 7 años. Y bueno, ¿hay antecedentes de la independencia de las 13 colonias? Sí. ¿Ya? Tenemos la famosa masacre del puerto de Boston, ¿no? Debido a los abusos, ¿no? Que se cometían contra la población, los colonos, bueno, se resisten y esto termina en una masacre. ¿Ya? Luego de la aplicación del impuesto al té, ¿ya? Recuerden que los británicos eran también salvajes en ese sentido, ¿no? No les importaba si morían niños o ancianos, ellos simplemente masacraban a la población por su política imperial que tenían, ¿no? Bueno, cuando ellos imponen finalmente el impuesto al té, que es la ley del té, así se llamó, la primera fue la ley de la ley Sugar, ¿no? La ley, o la ley, primero la ley de la estampilla, la ley del timbre, la ley Stamp Act, luego la ley Townshend, y finalmente la ley del té, ¿no? Entonces, esta última va a provocar el motín de Boston, ¿no? ¿Y qué es el motín de Boston? Bueno, una suerte de asonada, un motín, ¿ya? En donde los colonos disfrazados de indígenas peles rojas para no ser reconocidos van a arrojar el cargamento del té al mar. ¿Ya? Así comienza entonces la rebelión, ¿no? Del motín del té, ¿ya? El motín de Boston, en el año de 1773. Pero como ya les comentaba, había una animadversión, ¿no? Contra los colonos 3 años atrás por la masacre de Boston. Bueno, ya los colonos de Boston, ¿no? Arrojan el cargamento del té al mar. Y bueno, Inglaterra da un conjunto de leyes restrictivas, ¿no? Son leyes muy duras donde se conmina a los colonos a pagar el importe del té arrojado al mar. 2, hacer una investigación, ya pasando por encima de las atribuciones jurídicas que tenían los colonos, ¿no? En las islas, en sus colonias, ¿no? Es decir, pasar por encima de los tribunales norteamericanos. Los colonos, por supuesto, rechazan esta intromisión, ¿no? Porque no respetaban el derecho que ellos mismos tenían, ¿no? Y bueno, y también, ¿ya? O se envía un ejército, ¿no? Para hacer cumplir estas leyes, ¿ya? Un ejército. Y también se obliga a los colonos a pagar el importe del té arrojado al mar. Y lo último, ¿no? Que quizá fue la parte más dura, era cerrar el puerto de Boston. Entonces, con el cierre del puerto, obviamente la burguesía norteamericana quedaba muy perjudicada porque tenía contratos, ¿no? Ellos que exportaban pues muchos productos a Inglaterra misma, ¿no? Como el algodón, que les servía para su desarrollo de su industria, ¿no? Entonces, así que esto va a iniciar un intento de reapertura del puerto de Boston que va a conducir finalmente a la guerra, ¿no? Así que ya los colonos empoderados ya van a formar sus congresos, ¿no? Entonces el primer congreso será el año siguiente. ¿Ya? Aquí se va a decretar la ruptura del vínculo comercial con Inglaterra. ¿Sí? En el segundo congreso se declara la guerra a Inglaterra y se nombra a George Washington como jefe de las tropas patrióticas. George Washington, pues, luego será el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? Era un gran experto militar, un gran estratega, ¿no? Muchos se asombran de la campaña porque recordemos que en esta primera etapa de la guerra de independencia de las 13 colonias, todos pensaban que la causa norteamericana estaba perdida, ¿no? O sea, había una división dentro de los mismos norteamericanos. Algunos colonos querían continuar con el régimen colonial y otros querían, obviamente, la independencia. Y además, George Washington sufrió muchas derrotas, ¿no? Sus tropas estaban a veces muy cercadas, pero bueno, gracias a su estrategia, ¿no? También al cruce del río Delaware, ¿no? Que es famosa, ¿ya? Y esta, digamos, imagen que proyectaba ante sus tropas, logró pues finalmente, después de muchas batallas, derrotar a las tropas británicas, ¿ya? Y así que en la batalla de Saratoga y Yorktown se produce finalmente la victoria contra los ingleses. Bueno,
¿por qué se produce la victoria, ¿no? Como dice acá, con el apoyo de Francia. ¿Ya? ¿Y por qué Francia apoya a los 13 colonos, ¿no? Recuerden que Benjamin Franklin, aquí está, ¿no? Fue a la corte de Francia a pedir apoyo, dinero, básicamente. Pero el rey, aparte de darle apoyo, también envió tropas. ¿Ya? El marqués de Lafayette, por ejemplo, fue a pelear a Francia, de Francia a las colonias, ¿no? Para apoyar a los insurgentes colonos, ¿no? Bueno, ya norteamericanos ahora, ¿no? Y así se logra esa victoria. Bueno, Francia apoya a las 13 colonias por reequilibrar la geopolítica de esa época. Recuerden que había perdido el Canadá, así que Inglaterra tenía toda Norteamérica, ¿no? Entonces, para evitar ese desbalance, ¿no? Que le iba a dar la supremacía, ¿ya? Los franceses les apoyan a los norteamericanos, a los colonos, para que finalmente las 13 colonias fueran independientes, ¿no? Y así evitar que Inglaterra tuviera el control de todo el continente. ¿Ya? Recordemos que aún Francia conservaba territorios dentro de Norteamérica, ¿no? No el Canadá, pero conservaba, por ejemplo, Luisiana, que pertenecía a Francia, ¿no? La Luisiana. Entonces así, ¿ya? Se produce la independencia, ¿no? De las 13 colonias con el apoyo de los franceses. Bueno, finalmente Inglaterra firma la paz de Versalles, o el Tratado de Versalles, ¿ya? Es el primer tratado de Versalles, ¿no? Que se conoce, donde Inglaterra reconoce la independencia, ¿ya? Entonces ahí está, creo que hace el lunes, ¿no? Se ha celebrado el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Ese día se firma el Acta de la Independencia el 4 de julio, ¿no? Donde se reconoce, bueno, eh, la independencia, ¿no? Como tal. ¿Ya? Y ahí están los fundadores, ¿no? Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, ¿no? Bueno, 4 años después, ¿ya? En 1787, se redacta la primera constitución, ¿no? Que es la primera a nivel mundial, ¿ya? Y esa es una consecuencia importante dentro de la política norteamericana, ¿no? Es su primera constitución que ha sufrido enmiendas con los años. Entonces, ¿en qué se convierte las 13 colonias? En los Estados Unidos, ¿ya? Primera colonia independiente, ¿ya? Es el primer estado liberal, ¿no? Y bueno, con un sistema republicano federal, ¿ya? Aún conservaba la esclavitud, ¿no? No es un estado perfecto, obviamente, porque había todavía miles de esclavos que padecían la imposición de los hacendados, ¿no? Sobre todo en los estados del sur. Bueno, pero eso es lo que se impone finalmente, ¿no? Es un modelo de república, ¿no? De democracia aún esclavista, porque mantenía la esclavitud, ¿ya? Eso finalmente va a ser erradicado ya en el siglo XIX, ¿no? Y también va a tener influencia, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, ¿ya? Recordemos que así nace Estados Unidos y luego se va a convertir en el país, ¿no? Luego el país que todos conocemos, luego de la Guerra de Secesión Norteamericana que ocurre ya en 1860, ¿no? En pleno desarrollo de la revolución, de la segunda fase, ¿no? De la revolución industrial. Estados Unidos se dividió en dos, ¿no? Ya en el siglo XIX, ¿ya? En el estado del sur y el estado del norte, ¿no? Durante la presidencia de Abraham Lincoln, ¿no? El presidente Abraham Lincoln. Triunfando el norte, que impuso finalmente el capitalismo como sistema económico en todo el país. Y dando origen a los partidos que hoy conocemos, ¿no? Conservadores y liberales, ¿no? O democráticos, ¿no? O el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Que son los dos principales partidos que existen bueno, en dicho país. Bien, entonces esto respecto a la historia de los Estados Unidos, ¿ya? ¿No? En la parte del siglo XVIII, y luego también su desarrollo en el siglo XIX. Recordemos que Estados Unidos, ya con su constitución y todo, ¿no? Empieza una suerte de guerras, ¿no? Muy terribles, obviamente. Primero contra los norteamericanos originarios, ¿no? Las tribus de los primeros habitantes norteamericanos. Recuerden que las tribus, estaban organizados en tribus como los apaches, los comanches, los cheyennes, los iroqueses. Bueno, fue una guerra contra ellos que hizo el nuevo estado, ¿no? Norteamericano, provocando el exterminio de muchos de ellos, ¿no?
Entonces, así logra conquistar el Medio Oeste, ¿no? Luego inicia la guerra contra México, ¿ya? Le va a quitar muchos territorios, ¿no? Entre ellos California, Texas. La guerra contra España, ¿no? Donde le va a arrebatar también bueno, ahí ingresa a Cuba, ¿no? Ya Florida queda en manos de Norteamérica, ¿ya? Y luego también compra territorios, ¿no? Primero le compra Rusia Alaska, ¿no? Que hoy es norteamericana, y luego le compra a Napoleón Luisiana. Bueno, Napoleón le vende el territorio, el terreno, el estado, porque requería dinero para sus guerras, ¿no? En Europa, ¿no? Bien, entonces, esa es la importancia que tiene Estados Unidos, y bueno, lo veremos ya ahora como una potencia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene también, es el primer estado que se independiza en América. El segundo va a ser Haití, ¿no? Recordemos que primero fue Estados Unidos, luego fue Haití, ¿ya? Que se independiza de Francia, y bueno, luego le sigue el resto de los países, ¿no? Bien, ahora pasemos al siguiente tema, que es la Revolución Francesa. Bueno, veamos entonces ahora la Revolución Francesa, ¿ya? Es un proceso dirigido por la burguesía francesa, ¿ya? Que eliminó el antiguo régimen, o sea, el gobierno político de los Borbones, y va a dar inicio a la edad contemporánea, ¿ya? Entonces ahí vemos las causas, ¿no? Las causas son económicas, ¿ya? Podemos sintetizarla en una frase. Francia entra a la bancarrota. Francia está en bancarrota, ¿sí? La economía está quebrada. Bueno, ¿por qué razón eh, había ocurrido ello? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que Francia, ¿ya? Tenemos que ver con la guerra de independencia de las 13 colonias, ¿no? Debido al apoyo financiero que se le da a los insurgentes norteamericanos, ¿ya? Entonces, el Estado pues tiene una profunda brecha fiscal, ¿no? Esa es una causa, digamos, inmediata, ¿ya? Entonces tenemos ahí el apoyo, ¿no? Dos, por la guerra de los 7 años, ¿no? Que también, ¿no? Dejó las arcas vacías y en crisis. Tercero, ya por el derroche fiscal, ¿no? El despilfarro de la corte de Versalles. Y bueno, acá se ha puesto, ¿no? Como imagen acá la imagen de la reina, ¿no? María Antonieta, miren, una reina muy hermosa, ¿no? Bueno, ahí está su cara, ¿ya? Y bueno, una reina muy controvertida, ¿no? El pueblo la acusó de muchos crímenes, ¿ya? Ha sido acusada de crímenes horrendos, ¿no? Ustedes pueden googlearla, ¿ya? Incluso de actos inapropiados con su propio hijo, ¿no? En fin, una cosa muy terrible, pero sabemos que era una reina muy gastadora, ¿no? ¿No? Una reina, le decían Madame Déficit, ¿no? Ese era un apodo que se había ganado, Madame Déficit, porque con los gastos que hacía en sus fiestas sociales, bueno, prácticamente terminó por arruinar finalmente a el fisco del Estado, ¿no? Entonces, igual también, ¿no? Por los escándalos, ¿no? De compras que podríamos calificar como corrupción, un collar famoso, por ejemplo, que costaba millones, ¿no? La reina lo adquirió y luego hubo un negociado respecto a ello, ¿no? Que luego la reina intentó negar, bueno, y luego las acusaciones terribles de traición, bueno, de otras cosas más que les he comentado, donde la gente ya no le llamaba Madame Déficit, le llamaba la loba, ¿no? Y cosas muy terribles. Bueno, esa es la historia de esta reina, ¿no? Famosa, ¿ya? Y se le considera como una de las causas fundamentales, justamente con su rey, con su esposo, el rey Luis XVI, ¿no? Al cual la población lo llamaba, pues, el rey cerrajero, ¿no? Era un gobernante, ¿no? Hijo de Luis XV. Recordemos que él, bueno, le gustaba mucho arreglar las cerraduras de las habitaciones del palacio, ¿no?
Entonces, no tenía una imagen como si la tuvo su abuelo Luis XIV, ¿no? Recuerden que su mismo nombre daba temor en la población, pero bueno, era un gobernante muy débil, ¿no? O, como muchos señalan sus biógrafos, no preparado para los acontecimientos que se estaban dando. Por ejemplo, si hoy día analizamos cuál fue su error, no aplicar el impuesto, ¿no? El error fue no aplicar el impuesto a los privilegiados. Y también los privilegiados, la nobleza, tampoco vio su error, ¿no? O sea, finalmente en esta negativa de aceptar cualquier tipo de intromisión a sus bienes, ¿no? Porque eran muy privilegiados, entonces obviamente pues esto desencadenó una suerte de hechos que finalmente terminaron, uno, con la muerte del rey, y dos, con la erradicación completa de la nobleza dentro del nuevo gobierno francés, ¿no? Que va a ser el gobierno republicano. ¿Ya? Entonces ahí esa es una causa muy terrible. Recordemos que estos reyes tenían favoritos, ¿no? Que vivían pues como parásitos en la corte de Versalles, ¿no? Consumiendo, gastando, vistiendo. Hay una película sobre ella, la reina, donde se ve pues que tenía pues como cientos de pares de zapatos, ¿no? Algo pues ya excesivo en un contexto en donde la crisis acarreaba sobre el país. Incluso, ¿no? Se tejió una leyenda de que cuando el pueblo le fue a pedir pan, ella le dijo pues que si no tienen pan, que coman pasteles. Muchos han negado que no dijo la frase, pero en todo caso la leyenda muestra de que parece ser que no estaba muy enterada de los problemas reales que pasaban en el país, ¿no? La población padecía hambre, ¿no? Obviamente. Y ese era pues un factor, ¿no? Importante que finalmente va a desembocar en los días de julio, ¿no? La toma de la Bastilla, que va a ser el 14 de julio, bueno, entre otros, ¿no? Bueno, entonces esas son las causas económicas, el derroche fiscal, la bancarrota económica, los gastos de guerra, bueno, etcétera. ¿Ya? En políticas, la crisis del absolutismo. ¿Ya? Estos reyes parece que no tenían ninguna vergüenza y sus escándalos de su vida privada fueron llevados a la vida pública. Y es por eso que tenían los apodos que todos conocen, ¿no? ¿Ya? Así que, por ejemplo, la reina tenía un amante, ¿no? El conde de Fersen, ¿ya? Y el rey no sabemos si lo supo o no lo supo, pero son historias realmente tremendas, ¿no? Y claro, el pueblo sí lo sabía, ¿no? Entonces estaban pues muy desprestigiados como tal, ¿no? Y parece ser que el rey no tenía el carácter de poder controlar la situación, ¿no? En lo social tenemos una desigualdad estamental como se ve acá en la caricatura, ¿ya? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, al tercer estado, ¿no? ¿Ya? Que está sufriendo, como pueden ver acá, miren, ¿no? Está siendo pisado, una caricatura que tuvo mucho peso, es el poder de la imagen, ¿no? Frente al clero y a la nobleza, que obviamente lo mantenían bajo sujeción. Es decir, nobles y sacerdotes o el estado religioso no pagaban impuestos, los únicos que lo pagaban era la burguesía, ¿no? Y para mostrarlo mejor, acá tenemos una estructura de la sociedad francesa del antiguo régimen. Entonces tenemos una nobleza cortesana que vive en la corte y provinciana, ¿no? Que goza de privilegios, no pagan impuestos y ganan altos sueldos. ¿Ya? Dos, el clero, que está dividido en alto clero y bajo clero. El alto clero tampoco paga impuestos, ¿no? Está exento del pago de impuestos. ¿Ya? El tercer estado, que comprende a la burguesía, los campesinos y la clase media. ¿Ya? Cada uno tiene 300 miembros, ¿no? O sea, acá tenemos 300 nobles, ¿no? ¿Ya? 300, ¿no? Entonces tenemos acá la nobleza que tiene 300, ¿ya? El clero tiene 300 también, ¿no? Entonces acá tenemos unos 300, ¿ya? El clero también tiene 300, ¿ya? Entonces como que están igualados, ¿no? Ahí, ¿ya? 300, y el tercer estado tenía 600,
¿ya? Entonces, si lo vemos, en el fondo la nobleza y el clero componían 600 y el tercer estado 600, pero el tercer estado representaba al pueblo, ¿no? O sea, a la mayoría del país. Y eso es importante para entender el funcionamiento de los estados generales, ¿ya? Bueno, entonces eso respecto a la desigualdad entre los estamentos, ¿no? Entonces, al final cuando se votaba, ¿ya? De acuerdo a la estructura de voto, la nobleza y el clero eran dos votos contra un solo voto, ¿no? El tercer estado, a pesar que el tercer estado tenía mayoría de miembros en su organización. Bueno, en lo ideológico tenemos la influencia de la ilustración, ¿ya? Como ya hemos mencionado, ¿no? En la sección anterior, ¿no? La importancia y las ideas que mantenían, ¿no? ¿Por qué fue tan, eh, digamos, rechazado, tan crítica la ilustración, ¿no? O como abre los ojos, porque recuerden que la sociedad es estamental, nobles y pueblo. ¿Ya? La nobleza goza de privilegios por el título, ¿no? La burguesía impone el conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces no podían hacer nada contra los nobles que gozaban de muchos privilegios, ¿no? Pero ¿qué proponían los ilustrados? Proponían la igualdad ante la ley. Obviamente eso era una amenaza a los privilegios de la nobleza y el clero, porque hasta el sans-culotte más pobre podía ser igual a un noble, ¿no? Entonces la ilustración cumplió un papel esencial en ese sentido, ¿no? Difundiendo estas ideas, argumentando que los hombres nacían iguales, ¿no? En fin, y que eso era desde el origen de la humanidad, ¿no? Etcétera. Bueno, y lo ambiental, la crisis del trigo, ¿no? La crisis agrícola, que elevó los precios de primera necesidad, ¿no? El precio del trigo, por ejemplo. ¿Ya? Por eso que el pan, ¿no? En el mes de julio llegó a costar pues casi como 18 francos, o sea, el salario de un jornalero, ¿no? Entonces, por eso que, si se dan cuenta, la crisis finalmente llevó pues una tensión social muy fuerte, ¿no? Que finalmente desembocó pues en la toma de la Bastilla. Bueno, ahí está el escudo del rey, ¿no? ¿Ya? De la monarquía, está la pareja real, ¿no? ¿Ya? Es una triste historia de ellos, ¿no? Una triste pareja. Y acá tenemos, ¿no? Entre otras notas, la guillotina, que fue el símbolo de la ejecución del gobierno. ¿Ya? Y bueno, la estrategia del juicio era la decapitación, ¿no? Y fue inventada por el doctor Guillotín, ¿no? Del cual una leyenda, eso no es cierto, pero es una leyenda que decía que había sido guillotinado o había muerto también por su propio invento, pero bueno, es solo una leyenda, ¿no? Bien, entonces ahí están las causas, ahora veamos el proceso. ¿Ya? Tiene tres fases, ¿no? La etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. ¿Ya? Bueno, es una alegoría de la toma de la Bastilla, 14 de julio, que es el día de lo que nosotros ya podríamos llamar la independencia de Francia, ¿no? O sea, cuando Francia derriba el antiguo régimen, se ha puesto como fecha simbólica en ese país la toma de la Bastilla. Bueno, entonces tenemos acá ya en el periodo monárquico los estados generales, ¿no? Bueno, se convocan ¿para qué? Para la reforma tributaria, ¿ya? Y finalmente devino en el sistema de cómo votar el impuesto, ¿ya? El Estado ya no quería que se vote por cabeza. ¿Por qué? Porque si vemos la composición, ¿no? Tenía 600 y ya iba a ganar la representación, o sea, el voto del impuesto. ¿Por qué? Porque un sector del clero, el bajo, había decidido darle su apoyo, su voto, ¿no? Ellos no estaban de acuerdo con esas medidas pues, de privilegios que podían provocar una catástrofe en el país, tenían una mejor visión. Y también un sector de la nobleza provinciana estaban de acuerdo. Muchos nobles, recuerden, estuvieron del lado de la Revolución Francesa, entre ellos el conde René Gabriel Honorato Mirabeau, ¿no? Claro, empobrecido, pero también decía él que, bueno, no había que dar el voto, ¿no? ¿Ya? Pero el alto clero y la alta nobleza se oponían al privilegio. Así que el rey, dejándose influenciar por ellos, decidió que el voto sea, otra vez como siempre, 2 votos contra 1, y el impuesto no fue aprobado. Pese a las afirmaciones de su ministro Necker, que era el ministro de Hacienda, ¿ya? Él había advertido que si Francia no hacía la reforma tributaria, iba a la bancarrota, ¿no? Bueno, al final no se votó. ¿Qué hace el tercer estado? Sale del local de la salud del Estado General, ¿no? Se va del local, ¿ya? Busca un salón donde se jugaba la pelota, ¿ya? Y allí redactan un juramento,
¿ya? No disolverse mientras Francia no tuviese una constitución. Invitan al clero y a la nobleza a integrarse a la misma. Cuando el rey se entera, manda a cerrar el local, y entonces el tercer estado se proclama como Asamblea Nacional. ¿Ya? Entonces, así comienza la Revolución Francesa, ¿no? Con la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque aquí ahora la burguesía, el tercer estado, se proclama como que ellos solamente representan a la nación. Y un ataque o una prisión de alguno de ellos era un ataque contra todo el pueblo de Francia, ¿no? Entonces fue una jugada maestra que hizo la Asamblea, ¿ya? Y cuando el clero y la nobleza se integran a ella, no tenían otra, ¿ya? Porque ahora la burguesía dirige el proceso, se proclama como Asamblea Constituyente. ¿Ya? Como pueden ver, del 89 al 91 comienzan las primeras crisis, ¿no? Uno de ellos era la toma de la Bastilla el 14 de julio. Como pueden ver, ¿ya? La Bastilla era una fortaleza prisión donde se encontraban pues presos, ¿no? Acusados injustamente. La población se dirige contra ella porque era el símbolo del absolutismo. El gobernador ordena disparar contra la multitud. La multitud enfurecida asalta un depósito de armas, roba las armas y con eso toma por asalto la fortaleza, ¿no? Los detalles de la toma ya están bien narrados, ¿no? El gobernador fue llevado y golpeado hasta la muerte, siendo paseada su cabeza en una pica, ¿no? Por las calles de París. Bueno, lo segundo fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Lo tercero, la abolición de los derechos feudales, ¿no? Todo esto fue abolido, ¿ya? Y también se redactó la Constitución Civil del Clero, ¿ya? Para que el clero la juramentase. Muchos no lo hicieron y fueron expulsados, ¿no? Y también se redactó la Constitución de 1791. Bueno, ante esta amenaza, ya la comunidad internacional obviamente se alarma, ¿no? Sobre todo Austria y Prusia, ¿ya? Así que luego la Asamblea Constituyente deviene ya la Constitución en una Asamblea Legislativa. Y acá se van a iniciar la formación de partidos políticos o clubes políticos, apareciendo los jacobinos, ¿no? Que es el grupo más, digamos, más radical, dirigido pues por un abogado llamado Maximiliano Robespierre, conocido como el Incorruptible, un médico, ¿no? Francés conocido como Jean-Paul Marat, ¿ya? Jean-Paul Marat, y Camilo Desmoulins, y también por Jean-Jacques Danton, un excelente orador, ¿no? Que, bueno, conmovía a la asamblea con sus grandes discursos. Bueno, esto debido a que la pareja, finalmente la pareja de los reyes estaban prácticamente presos, ya, ya había muerto María Teresa, pero Austria lanza un manifiesto, ¿no? Y advierte que podían ingresar al país para rescatar violentamente a la pareja real. Y bueno, así que la Asamblea vota declarar la guerra primero a Austria y luego a Prusia, ¿ya? Y aquí se inicia, ¿no? La famosa Marsellesa, ¿ya? La Marsellesa nace justamente en esta etapa, ¿no? Es una canción que es el himno hoy día nacional francés, ¿no? Lo habrán escuchado cuando Francia, ¿no? En el fútbol, en la letra, la Marsellesa. Es bien conmovedora, ¿no? Entonces habla de la tiranía, en fin, pueden escucharla, ¿no? Es impresionante la letra, ¿no? Muchos la consideran pues el himno más bonito del mundo, porque es un himno justamente contra la tiranía, ¿no? Fue prohibido durante la Segunda Guerra Mundial por Alemania, porque obviamente, ¿no? Cuando uno ve la Marsellesa y ve las letras, ¿no? El mensaje que irradia, ¿no? Obviamente es un mensaje pues, muy patriota, ¿no? Y obviamente que esto podía ser una amenaza, ¿no? Para los nazis, ¿no? Y obviamente, digamos, bueno, promover pues más, ¿no? Más, ¿cómo se llama? Eh, Ataques, ¿no? Contra las tropas, porque justamente la letra de la Marsellesa, como le decía, es una letra muy belicosa, ¿no? Muy fuerte, podemos decir, ¿no? Tal como la vemos acá, ¿no? Que es la letra de la Marsellesa.
¿no? Entonces pueden ver, miren la letra, ¿no? En francés y en castellano. ¿No? Entonces pueden ver acá lo que dice, ¿no? Aux armes citoyennes, ¿no? Formes vos bataillons, ¿no? Marchons, marchons. Claro, y esta marsellesa le permitió a los franceses luego ganar las batallas contra estos países, ¿no? Porque sus tropas estaban bien conscientes de todo este proceso que se venía. Bueno, así que luego se va a iniciar el asalto al Palacio de las Tullerías. ¿Ya? La familia real intentó escapar, recordemos, ¿ya? La reina, bueno, estaban todavía en el palacio, ¿no? De las Tullerías, llevados por la asamblea, pero cuando se enteran de que la reina le había enviado unas cartas a su tío para invadir el país, ¿no? La acusan de traición, obviamente, y el pueblo enfurecido con hachas, ¿no? Sobre todo las mujeres, las pescadoras, entran con grandes machetes a la habitación de la reina, matan a la guardia para despedazarla. Bueno, ella logra escapar, obviamente, ¿no? Pero se dan cuenta que ya no pueden quedarse en el país, así que deciden huir, ya ellos se disfrazan, ¿no? El Luis XVI de cochero, ella de profesora, ¿no? De institutriz, y los hijos de pajecillos, y bueno, su amante, el conde de Fersen, los iba a ayudar, ¿no? Pero fueron reconocidos en el pueblo de Varennes, en la frontera con Austria, y llevados violentamente a París, ¿no? Así que la prensa, bueno, los jacobinos decían pues que el rey quería escapar, ¿no? Que era un traidor, y fueron llevados a la fortaleza del Temple. Allí permanecieron hasta el día de la ejecución del rey, ¿no? Recordemos que luego de este hecho, la asamblea se va a convertir en una república y comienza ahora la etapa republicana, ¿no? Entonces aquí tenemos el periodo republicano, ¿no? Que es el periodo de la Convención Nacional. ¿Ya? Tiene tres etapas, ¿no? La convención, el directorio y el consulado. ¿Ya? Entonces aquí en la etapa republicana, la primera fase conocida como el terror, ¿no? Que va a iniciar con la ejecución del rey Luis XVI, como vemos acá. ¿Ya? Se le conoce como la dictadura jacobina por el empleo de este aparato, ¿no? La guillotina, y también por el conjunto de medidas que los jacobinos iniciaron. Ellos mandaban en la convención, que era una suerte de parlamento de esa época. Bueno, así que se crea, la ley de los sospechosos, ¿ya? Para la delación rápida, ¿no? De los enemigos de la República, el Tribunal de Conserjería, bueno, el Comité de Salud Pública, ¿no? La Conserjería, ¿no? Bueno, etcétera. Finalmente, también Robespierre, llamado el Incorruptible, va a ser víctima de un golpe de Estado, ¿no? El golpe del 9 de Thermidor, ¿no? ¿Por qué se dice Thermidor al mes de julio? Porque los jacobinos, bueno, la convención le cambió de nombre a los meses por una postura un poco anticatólica, si se dan cuenta, ¿no? Porque cambian el calendario gregoriano, ¿no? O el nombre de los meses por un calendario revolucionario, ¿no? Así que los meses comenzaron a llamarse Thermidor, Vendimiario, Brumario, ¿no? Entre otros, ¿no? El Brumario era, por ejemplo, en el mes de noviembre. Bueno, ahí cae Robespierre, ¿ya? Y Marat había muerto, había sido asesinado por Carlota Corday, ¿no? Ahí se ve la imagen de Marat, miren, ahí está muerto, ¿no? Ella lo mata cuando se está bañando, ¿no? Ahí está, este es un cuadro, ¿no? De Louis David, ¿no? Este famoso pintor. Y bueno, con la muerte de Robespierre y la persecución de los jacobinos se pasa al directorio, ¿ya? Un gobierno más reducido, ¿no? Integrado por 5 directores, ¿ya? Fue un gobierno, bueno, como se indica allí, moderado e ineficiente, ¿ya? Y básicamente destaca aquí la campaña de Napoleón Bonaparte, ¿no? Él logra hacerse muy conocido con sus campañas en Italia y sus campañas en Egipto. Finalmente da un golpe de Estado también, con el apoyo de la alta burguesía francesa. En el mes de noviembre, conocido como el golpe del 18 Brumario, cambia el régimen a un régimen más pequeño, el consulado. Ya no eran 5 directores, sino eran solo 3 cónsules: Napoleón, el abate Sieyes y Ducos. Pero de los 3, Napoleón era el principal cónsul. ¿Ya? Lo primero que va a hacer Napoleón va a ser restablecer el concordato con la Iglesia Católica, con el Papa Pío VII. ¿Para qué? Para él, otra vez, bueno, él, ¿no? Coronarse como emperador. ¿Ya? Y lo segundo va a ser el Código Civil de 1804, ¿no? Finalmente el Papa lo corona como emperador.
y comienza la etapa imperial, ¿no? Entonces aquí Napoleón, ¿ya? Desde el periodo imperial, ¿no? Inicia las guerras napoleónicas que ya les había comentado. ¿Qué busca él? Llevar la ilustración por toda Europa, ¿ya? Va a buscar expansionismo territorial, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y enfrentar el dominio británico, ¿no? El apogeo británico por la revolución industrial que ellos tienen, ¿no? Y pueden ver en el mapa todo ello. Así que Napoleón, ¿ya? Va a luchar con todas las coaliciones lideradas por Inglaterra, ¿no? Bloquea a Inglaterra con el bloqueo continental. Muchos países no aceptan el bloqueo, entre ellos Rusia, ¿no? Así que inicia, y tampoco España, así que inicia la invasión primero de España, ¿no? Es conocida la invasión, y luego contra Rusia, aquí se produce la destrucción de su ejército. Napoleón había llevado 500.000 de hombres, el mayor ejército de la historia moderna hasta esa fecha, ¿no? Nunca había sido llevado 500.000, pero el invierno ruso terminó por destruir su ejército, ¿ya? Del 500.000, solo 6.000 regresan a Francia, miren. La mayoría murió por las batallas y por el invierno, que fue catastrófico, ¿no? Recuerden que en Rusia el invierno puede bajar a 30, 40, 50 grados bajo cero, y las tropas de Napoleón no estaban preparadas para esa campaña, algo que Hitler tampoco lo pudo hacer. Parece que no había leído bien a Napoleón, porque también los nazis no pudieron tomar Moscú, ¿no? Napoleón tomó Moscú, ¿eh? Esa es la diferencia, pero los rusos incendiaron la ciudad, ¿no? Entonces, sin poder protegerse del frío, porque las casas estaban quemadas, no tuvo más remedio que regresarse hacia Francia. Bueno, ya retornando al país, va a ser derrotado en la batalla de Leipzig, va a ser exiliado a la isla de Elba, va a escapar para iniciar un gobierno de los 100 días, y luego va a retornar para ser luego vencido en la batalla de Waterloo. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Napoleón, bueno, mejor dicho, se abolió la monarquía absoluta, el antiguo régimen, se disolvió los privilegios estamentales, se puso fin al feudalismo, se abolió la servidumbre y se puso fin al mercantilismo, ¿no? Francia va a ingresar ahora a una economía liberal, ¿no? Imitando el modelo británico. Bien, así culmina la Revolución Francesa y ahora pasamos a la Revolución Industrial, la primera, ¿no? Como pueden ver, duró casi 100 años, ¿no? Entre 1760 a 1860. ¿Ya? Así que, ¿qué significa o qué es la transformación tecnológica ocurrida en Inglaterra en el siglo XVIII? ¿Ya? ¿Qué causó esa transformación? Bueno, la estabilidad política de la monarquía inglesa. Recuerden la Revolución Gloriosa, ¿no? La monarquía parlamentaria. 2, un crecimiento demográfico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser la mano de obra que va a ser utilizada en estas fábricas, ¿no? Tercero, la Revolución Agrícola Británica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias a su expansión de su agricultura, Inglaterra va a fabricar ahora, ¿no? Muchos telares, ¿no? Muchas telas, ¿ya? Con el algodón, ¿no? Y así va a exportar su ropa al mundo, ¿no? Abundancia de materias primas. ¿Ya? Recordemos que los ingleses tienen un mercado colonial, un imperio colonial, y bueno, de podían sacar todas estas materias primas aplicadas en la industria. Y finalmente la acumulación de capital. ¿Ya? Recordemos que Inglaterra acumula este dinero, ¿no? Se convierten en enormes corporaciones y obviamente con estos dineros comienzan a hacer una gran inversión, ¿no? Y por supuesto también tenemos ahí la tecnología nueva que se va a inventar, ¿ya? Estamos hablando de la máquina a vapor, ¿no? Es una característica, ¿ya? Pero la máquina a vapor también es un motor, ¿no? Esto desarrolla la industria, ¿ya? La máquina perfeccionada por Jaime Watt, ya que esta había sido hecho por Newcomen, ¿no? Entonces, aquí la característica es que hay una nueva fuente de energía, carbón y vapor, y la materia prima, el hierro y el algodón. Y tenemos grandes inventos, ¿no? El telar mecánico de Edmund Cartwright, el barco a vapor de Robert Fulton, el ferrocarril a vapor de George Stephenson, ¿no? La máquina, bueno, de vapor de Jaime Watt, ¿no? Que fue perfeccionada, ¿no? Tal como se indica aquí, ¿no? Ferrocarril, barco, el telégrafo de Samuel Morse, ¿no? En fin. Bueno, las consecuencias, ¿cuáles son? La migración del campo a la ciudad, ¿no? Crecen las ciudades, ruina de los artesanos y aparece el proletariado y los sindicatos. ¿Ya? Recordemos que los capitalistas de esta época hacían trabajar a los niños a partir de los 3 años, 5 años, ¿no? Son crímenes olvidados, por supuesto, de la historia, ¿no? Pero eso ocurrió. Pero finalmente así se instaló el capitalismo en Inglaterra. Bien, tenemos ahora la restauración europea, ¿ya? Esto es una situación física, ¿no? A toda acción hay una reacción. Así que se reimplanta el antiguo régimen en Europa Occidental.
¿ya? Y esto va a ser dirigido por Austria por Clemens von Metternich para restablecer las monarquías absolutistas. ¿Cómo se hace esto? Uno, con el Congreso de Viena, que reordena el mapa político europeo, y dos, con la Santa Alianza, que fue una organización de Rusia, Austria y Prusia para enfrentar cualquier tipo de rebelión liberal. Bueno, ahí están los principios de la Santa Alianza, ¿ya? Legitimidad, intervencionismo y solidaridad, ¿no? Bueno, con esto terminamos, ¿ya? Y aquí están las claves del día de hoy. 1B, 2C, 3B, 4A y 5B. Le pego en el chat igual. Y con esto terminamos. ¿Ya? Muchas gracias, cuídense mucho. Y bueno, un hasta luego. ¿Ya? Cuídense mucho. Gracias. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Voy a cambiar mi pantalla. Parece que tuviera un momentito. Ya. Ok. Voy a compartir pantalla, chicos, un momento. Me dan unos minutos. Mm. Voy a compartir pantalla. Bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Ok. Ok. Bien, chicos. Iniciamos la semana 10 que corresponde al curso de aritmética, ¿no? Vamos a ver cómo hemos ido avanzando a lo largo de estas 9 semanas. Recordemos que hemos visto los naturales, hemos visto los enteros. Fíjense que acá nos pasamos una semana en los naturales, en los enteros vimos 3 semanas, y luego ahora entramos a los racionales. En el estudio de los racionales, netamente estamos trabajando lo que son las fracciones, ¿no? Que viene a ser el conjunto cuyos elementos son de esta forma, pero con la condición de que A y B son números enteros positivos y B diferente de 0, ¿no? Estamos netamente trabajando con estos elementos, ¿no? Ahora bien, nosotros habíamos mencionado que deberíamos llegar hasta los reales, que ese es el tema que se inicia en el curso de Cálculo 1, Matemática 1, que todas las carreras tienen que llevar, ¿no? Pero acá también hay que indicar que los reales es la unión de dos conjuntos. Esos dos conjuntos son disjuntos, quiere decir que no tienen elementos en común. La unión de ellos me da los reales. Cuando usted ingrese a la universidad, su primer tema va a ser estudiar el sistema de los números reales. Sistema de los números reales. De los números reales. Entonces, ya no lo va a ver solamente como un conjunto, sino como una estructura en el cual se define una operación de orden, una relación, disculpen, una operación llamada suma, una multiplicación y una relación de orden llamada menor que, y que cumplen una serie de axiomas. Y luego viene un axioma muy importante que se llama el axioma de completitud. En este axioma de completitud vamos a ir a incorporar estos valores
que son los números irracionales, motivo por el cual nosotros no estudiamos este conjunto en la construcción de los reales, ya que al inicio yo les mencioné que vamos a llegar a este conjunto. Efectivamente, hay una parte que no lo podemos desarrollar, pues no tenemos la base suficiente para poder estudiar con este conjunto. ¿Quiénes están en este conjunto llamado los irracionales? En este conjunto llamado las irracionales están los números como, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, el número pi, el número de Neperé y así otros números que no pueden escribirse de la forma A sobre B. Hay todo un tratado, es todo una teoría para demostrar que el número pi, por ejemplo, no es un número racional, que raíz cuadrada de 2, por ejemplo, no se puede escribir de la forma P sobre Q. Esa demostración, por ejemplo, aparece en el libro de Husserl de análisis matemático, ¿no? Y así para otros números, para demostrar que el número pi es un número racional, hay que hacer muchas construcciones, ¿no? Y ver sobre todo el axioma de completitud. El axioma de completitud me dice que todo conjunto acotado inferiormente tiene una mínima cota, no, todo conjunto acotado superiormente tiene una mínima cota superior. Entonces, este axioma de completitud del sistema de los números reales, por ejemplo, resuelve esta ecuación, que x al cuadrado menos 2 igual a 0, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación no tiene solución en los racionales, ¿no? No existe un número racional tal que su cuadrado menos 2 sea igual a 0. Entonces, ¿dónde lo ubicamos esta raíz cuadrada de 2? Entonces, pero ese número existe, claro que existe, ¿no? Los griegos desde épocas muy, muy remotas, gracias al teorema de Pitágoras, decían lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Si yo tengo un triángulo rectángulo, cuyos lados son 1 y 1, isósceles, entonces por Pitágoras sabemos que esto es raíz cuadrada de 2. Entonces este número existe, raíz cuadrada de 2, ¿dónde lo ubico? Y si nosotros extendemos acá una recta y tomamos una medida de acá a acá 1, de 1 acá estaría 2, y entonces ahora formo una circunferencia con centro acá y radio raíz cuadrada de 2. Entonces voy a tener esta circunferencia, y entonces dice raíz cuadrada de 2 estará acá entre 1 y raíz cuadrada de 2, porque esto es el radio de la circunferencia, ¿no? Ese es el radio de la circunferencia. Entonces ahí está raíz cuadrada. Este valor existe, pero también se demuestra que no tiene esta forma, no tiene la forma P sobre Q. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? Entonces ahí vamos construyendo en una recta valores, por ejemplo, entre 0 y 1, que van a ser racionales y irracionales. Y entonces vamos haciendo este segmento que está entre 0 y 1, un conjunto de números infinitos, densos y ordenados. Y esto pues es un estudio un poquito complejo que usted va a desarrollar en la universidad durante 2 semanas aproximadamente. Pero bueno, ya estamos acá, nosotros no tenemos el material como para desarrollar esto, pero sí vamos a estudiar ahora las aplicaciones de este conjunto de los racionales y estudiaremos las fracciones, y este tema usted ya lo verá en la universidad. Entonces ahora, esto lo que continúa en nuestro curso de aritmética será estudiar las aplicaciones de estos números llamados fracciones, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahora qué es una razón, qué es una proporción, cuáles son las propiedades que tienen las razones y las proporciones, y veremos las series de razones geométricas. Eso va a ser el tema que vamos a desarrollar. Hasta ese momento hemos ido estudiando cómo trabajan esos números, ¿no? Las fracciones, el número de decimales, el sistema de numeración, cambio de base, el algoritmo de la división, todos en diferentes conjuntos, ¿no? Ya tenemos todo ese bagaje de conocimientos, entonces ahora solamente aplicaciones. Comenzaremos a definir lo que es la razón. La razón, dice, es el resultado de comparar dos cantidades que pertenecen a una misma magnitud por medio de una diferencia o de un cociente, ¿no? Entonces, cuando yo comparo dos cantidades
que pertenecen a una misma magnitud. Recuerde que magnitud es todo lo que yo puedo medir, el tiempo, la capacidad, el esfuerzo, el trabajo, el capital, el interés, todo eso son magnitud. Entonces, cuando yo comparo dos capitales, dos tiempos, dos espacios, entonces tengo un resultado. Ese resultado se le llama razón, el hecho de comparar dos cantidades. Esa comparación se puede hacer mediante diferencia o cociente. Por ejemplo, cuando tengo la comparación mediante diferencia se llama razón aritmética. Cuando se comparan dos diferencias, A menos B igual a R. A eso se le llama razón aritmética. Por ejemplo, dice, la razón aritmética entre 16 y 7 es 9. Pues 16 menos 7 igual a 9. Entonces, eso es una razón. Esta es la razón de comparar de 16 con 17. Ahora bien, pero si yo hago la comparación mediante cociente, se llama razón geométrica. Cuando un enunciado simplemente usted lee la razón entre los números tales y no te especifican qué tipo de razón, usted asume que es una razón geométrica. Ya está implícito, ya no se tiene que indicar, pero cuando el caso fuera aritmética, me lo van a indicar. Entonces, acá, por eso ahí está entre paréntesis, razón, simplemente. Es la comparación mediante cociente. Se lee A es a B y eso igual a la constante. Esta es la razón, esta es la razón, esta es la razón aritmética y esta es la razón geométrica. En una razón, los elementos de la razón tienen un nombre, ¿no? Acá estoy comparando, antes de eso, dos cantidades, 8 y 4. Entonces, la razón entre 8 y 4 es 2. ¿Por qué? Porque 8 entre 4 es igual a 2. Había mencionado que los elementos de una razón tienen un nombre especial. A se le conoce como antecedente y a B se le conoce como consecuente. R es la razón aritmética, porque he comparado mediante diferencia, y K es la razón geométrica porque he comparado mediante cociente. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad de dos razones del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, una proporción aritmética. Ahora yo tomo dos razones. Acá está una razón aritmética y esta es otra razón aritmética. Cuando las comparo, todo esto es una proporción aritmética, ¿no? Es la igualdad de dos razones aritméticas. Entonces vamos a borrar todo. Y entonces tendríamos lo siguiente. En las proporciones, A y B son llamados términos extremos, A y D, mientras que B y C son llamados los términos medios extremos, ¿no? En los temas que conciernen a razones y proporciones, las preguntas que van a venir en el examen de admisión van a estar relacionadas a estas ubicaciones. Por eso acá el orden es muy importante. Bien. ¿Cómo se clasifican las proporciones aritméticas? Se clasifican en proporciones aritméticas discretas y proporciones aritméticas continuas. Veamos cuándo es discreta. Se dice que una proporción aritmética es discreta si los términos medios son diferentes. Acá tengo A menos B igual a C menos D. En una proporción aritmética discreta, este término que está acá, el último de los extremos, tiene un nombre especial. Se le llama la cuarta diferencial. Cuarta diferencial de A, B y C en ese orden. El orden acá es muy importante para ir ubicando los elementos dentro de la proporción. Bien, borramos todo. Ahora tenemos la otra, es la continua. En una proporción aritmética continua, los términos medios son iguales, ¿no? Esos términos medios son iguales. Y al ser iguales, entonces esto pasa a sumar y esto viene a sumar y entonces tengo que A más C sobre 2 es igual a B. En una proporción aritmética continua, al término B se le denomina media diferencial de A y C, mientras que al extremo C se le conoce como la tercera diferencial de A y B. En este orden, el orden, repito,
es muy importante. Acá el orden es muy importante. Cuidado en cómo está leyendo el enunciado de un problema. Tómale pantallazo a eso porque vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Antes de ver los ejemplos. Veamos ahora la proporción. Hemos visto la proporción aritmética. Veamos ahora la proporción geométrica. La proporción geométrica o simplemente proporción es la comparación de dos razones geométricas. Se lee A es a B como C es a D. El como es una igualdad. Repito, se lee A es a B como C es a D. Entonces, A y D son llamados los extremos, mientras que B y C son llamados los términos medios. A y D son los extremos, B y C son llamados los términos medios. ¿Qué más tenemos? En una proporción geométrica también hay una clasificación discreta y continua. ¿Cuándo es discreta? Cuando los términos centrales son diferentes. Estos son los términos centrales, son diferentes. Entonces la proporción es llamada discreta. En este caso también a ese elemento se le da un nombre especial. Se le llama la cuarta proporcional de A, B y C. Cuarta proporcional de A, B y C. Mientras que en la continua los términos centrales son iguales. Y entonces acá multiplicando extremos tendríamos b cuadrado igual a por c. Saco raíz cuadrada y entonces b es igual a más menos raíz cuadrada de a por c. En el caso de la proporción geométrica continua también d tiene un nombre especial. Se le conoce como la media proporcional de a y c. Y a c se le denomina tercera proporcional de a y b. El orden, nuevamente, insisto, repito, es importante, ¿no? Entonces, tenemos razón, que es la comparación de dos magnitudes. Proporción es la comparación de dos razones del mismo tipo. Si comparo mediante diferencia, es proporción aritmética. Si comparo en cociente, es proporción geométrica. Bien, veamos un ejemplo. Me dice, sea M la tercera diferencial de 14 y 10, y L la media diferencial de 6 y 2. Halle la media diferencial de M y L. Entonces comenzamos con esto. Dice, el orden, recuerden, importante. M es la tercera diferencial. Tercera diferencial, entonces tengo una proporción aritmética. La tercera diferencial se da cuando estos son iguales, ¿no? A esto se le conoce como la media diferencial y a esto se le conoce como la tercera diferencial. Entonces me dicen que M es la tercera diferencial de 14 y 10. Entonces acá está 14 y acá, disculpen, acá está M, que es la media diferencial, la tercera diferencial, disculpen, voy a borrar, disculpe. Voy a borrar, poner bonito. Tendemos. M es la tercera diferencial, que estará acá. ¿De quién? De 14 y 10. Entonces tendríamos 14 menos 10 igual a 10 menos M, ¿no? Entonces eso aparece por ahí. Y acá fácilmente puedo determinar el valor de M, porque es una ecuación con una sola incógnita. Luego me dicen, L es la media diferencial de 6 y 2. L es la media diferencial de 6 y 2. A ver, ¿quién es la media diferencial? Nuevamente estamos en una proporción aritmética. La media diferencial es cuando los términos centrales son iguales. A esto se le conoce como la media diferencial. Recuerde, esta es la tercera diferencial. Entonces, ¿de quién? L de quién es la media diferencial de 6 y 2. Entonces sería 6 menos L igual a L menos 2. El orden, recuerden, es importante y eso aparece acá.
6 menos L igual a L menos 2, de donde L toma el valor de 4. Vamos a borrar todo y me dice, halle la media diferencial de M y L. Nuevamente, media diferencial. ¿De quién? La media diferencial es cuando los términos son igual. La media diferencial de M y L. ¿No? Me piden esto. Este valor me piden, el valor de X. Entonces me están pidiendo esto. ¿Cuánto vale M? 6. ¿Cuánto vale L? 4. Y de acá es una ecuación que se puede desarrollar fácilmente, de donde lo que me están pidiendo es igual a 5. Entonces, ¿qué debo saber? Cómo están ubicados los elementos y el orden. El orden es muy importante. Otro ejemplo. Me dice, M es la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. ¿Quién es la cuarta proporcional? Miren, acá me dicen tercera diferencial, acá me dicen cuarta proporcional. Cuando hablo de proporcional, simplemente, entonces yo tengo que indicar que estoy comparando dos razones geométricas. La comparación es mediante cociente. M es la cuarta proporcional. La cuarta proporcional está acá. ¿De quién? De A, B, C, y esta es la cuarta proporcional. Es cuando la proporción es discreta, todos sus términos son diferentes. El orden es importante, entonces, ¿qué va a suceder? Dice 7 es a 2, como 21 es a M, porque M es la cuarta proporcional. Ahí tendríamos. Entonces, en esta ecuación es fácil determinar el valor de M. M vale 6. Borramos nuevamente. N es la tercera proporcional de 16 y 8. Tercera proporcional. La tercera proporcional es cuando es continua. A es a B, como B es a C, ¿no? A este se le llama, el que está acá, se le llama la tercera proporcional. ¿De quién? De 16 y 8. Entonces tendríamos 16 es a 8, como 8 es a N, ¿no? 16 es a 8, como 8 es a N. Y nuevamente ya se tiene, mediante una ecuación, es fácil de resolver el valor de N. Me piden hallar la cuarta diferencial de M, N y 5. La cuarta diferencial. Veamos, ¿a qué se le conoce como la cuarta diferencial? Cuarta diferencial. Todos los términos tienen que ser diferentes. A menos B igual a C menos D. Eso es la cuarta diferencial. ¿De quién? De M, N y 5. ¿Cuánto vale M? M vale 6. Sería 6 menos 4 igual a 5 menos X. Me piden este valor, ¿no? Y que está apareciendo acá, ¿no? M menos N igual a 5 menos X. Borramos todo y esto me permite determinar el valor de X, de donde X es igual a 3. ¿Qué debo saber? Solamente dónde ubico estos datos, ¿no? El orden, cuidado con el orden. Muy bien. Con eso hemos tenido nosotros dos ejemplos para que usted vea la importancia que tiene de el orden en el enunciado. ¿Qué propiedades tienen estas proporciones? Las propiedades solamente se dan para las proporciones geométricas o netamente proporciones. Me dicen A es a B como C es a D y eso igual a la constante. La constante, recuerda, es la razón. ¿Qué se cumple? Que al antecedente le puedo sumar o restar el consecuente. O al consecuente le puedo sumar o restar el antecedente. O puedo sumar todos los antecedentes y dividirlo entre la suma de todos los consecuentes y eso igual a cada uno de los términos de la proporción. O puedo sumar y restar y formar una proporción de esta manera. Así como sumo, puedo multiplicar todos los antecedentes y dividirlo entre el producto de todos los consecuentes y eso igual a k cuadrado. O puedo elevar a la potencia enésima
todos los términos de la proporción y sigue manteniéndose la relación de proporcionalidad, lo mismo que podría sacar la raíz enésima a cada uno de los términos de la proporción. Estas son las propiedades, por favor, que debo recordar para las proporciones. Una proporción es la comparación solo de dos cantidades. Dos. Cuando usted en un enunciado diga proporción, simplemente entonces estamos hablando de una proporción geométrica. Pero si le dicen continua, disculpen, una proporción, a ver, aritmética, cuando le dicen proporción aritmética, entonces ahí tiene que pensar que hay una igualdad de dos razones aritméticas. Si solamente proporción, entonces es geométrica. Bien, eso es una proporción. Ahora vamos a ver qué es una serie. Cuando yo tengo más de dos razones, puedo tener n razones geométricas equivalentes, se habla de una serie. En este caso, yo tengo ahí n razones igual a la constante. ¿Qué propiedades tienen esta serie? Las mismas propiedades que se mencionó líneas arriba. Puedo sumar todos los antecedentes y dividirlo entre la suma de todos los consecuentes y eso igual a una constante. O puedo multiplicar todos los antecedentes y dividirlo entre el producto de todos los consecuentes y eso igual a la constante elevado a la n. O puedo elevar a la enésima cada uno de los términos de la serie y sumar todos los antecedentes y dividirlo entre la suma de los consecuentes y es igual a la constante pero elevado a la n. Esas son las propiedades que tiene la serie de razones geométricas equivalentes. Las mismas propiedades que presenta, las proporciones, solo que ya no para 2, sino para n. Esas tres propiedades son iguales. Bien, hay una serie de razones geométricas especiales. Son las continuas. Por ejemplo, esa es una proporción geométrica continua, donde los términos centrales son iguales. Si yo esto lo igualo a una constante k, puedo despejar los antecedentes, que son a y b, en función del último consecuente, que es c. Por ejemplo, yo puedo decir que b es igual a, c por k. Y después de esa igualdad, puedo decir que a es igual a b por k. Pero como esto es b, entonces tendríamos que esto será igual a c por k. Entonces a será igual a c por k cuadrado, ¿no? Tengo este resultado. A es igual a c por k cuadrado y b es igual a c por k. Entonces, los antecedentes se colocan en función de el último consecuente y la razón. Eso si tengo una proporción. Pero si tengo una serie, o sea, tengo más de dos términos, entonces eso también lo igual a una constante y voy despejando. Entonces, ¿qué tendría? Que C es igual a D por K. No, que B es igual a C por K. Y que A es igual a B por K. Entonces yo tengo C igual a D por K. Pero acá reemplazo C y tendríamos que B es igual a D por K cuadrado. Y acá reemplazo el valor de B y tendríamos que A es igual a D por K elevado al cubo. ¿Qué significa? Que todos los términos que están, los antecedentes A, B y C, están en función del último consecuente y de la constante de proporcionalidad. Fíjese, y eso lo puedo aumentar no solamente para una serie de 3 elementos, sino también para 4. En este caso tendríamos que A es igual a E por K elevado a la cuarta, ¿no?
B será igual a E por K elevado al cubo, C será igual a E por K elevado al cuadrado y D es igual a E por K. Y puedo continuar para muchos más elementos en una serie. Puedo tener 5, 6 o los que yo crea conveniente. Vamos a ver un ejemplo. Dice, con las edades en años de 4 miembros de una familia, se forman 3 razones geométricas equivalentes y continuas, de constante entera. Si la suma de las edades de todos ellos es 80, ¿qué edad tiene el mayor de ellos? Muy bien. Entonces, con las edades en años de 4 miembros de una familia, ¿no? Se van a formar, ahí están las edades de los 4 miembros de una familia, ¿no? Se van a formar 3 razones, ahí están las edades de los 4 miembros. Las edades, recuerden, son valores enteros. Usted va y dice, ¿yo cuántos años tengo? Tengo 60 años. No digo 60 años con 3 meses, con 2 días, con 2 horas, no, enteros. Entonces, ABC, valores enteros. Entonces vamos a formar 3 razones geométricas equivalentes. ¿Qué significa? A es a B como A y continuas. Miren, equivalente sería A es a B, C es a D, pero cuando me dicen continuas, este término tiene que pasar acá. B es a C, luego este término pasa acá y C es a D. La continuidad significa que los términos centrales tienen que ser iguales, ¿no? Eso significa el término continuo. Vamos a ahorrar todo y tendríamos lo siguiente. A es a B, como B es a C y como C es a D, y eso igual a la constante de proporcionalidad. Y entonces podríamos decir que A es igual a D por K cuadrado, por A por D A es igual a D por K al cubo, B es igual a D por K cuadrado y C es igual a D por K. O sea, todos los términos todos los antecedentes de la serie se escriben en función del último consecuente y de la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces ya tenemos que las edades son A en función de D y K, B en función de D y K y C en función de D y K. Pero me dicen que la suma de todos ellos suma 80 años. Entonces sumemos y tendríamos A más B más C más D igual a 80. Ahora reemplazo el valor de A. A, ¿cuánto vale? A vale D por K cubo, B vale D por K cuadrado, C D por K y el valor de. ¿Qué factorizo acá? D. ¿Y qué me va a quedar? K cubo más K cuadrado más K más 1, ¿no? Bien, y eso igual a 80. Bien, entonces acá tendríamos D, por acá podríamos nosotros seguir factorizando, factorizo K cuadrado, y me va a quedar por acá K más 1. Y acá también K más 1. Y eso igual a 80. Y seguimos factorizando y tendríamos D, y acá factorizo K más 1 y K más 1, ¿no? Entonces tendríamos K más 1 que multiplica K cuadrado más 1. Y todo eso igual a 80. Entonces debo ver cómo puedo factorizar 80. D debe ser un valor entero. Podría ser de 2 por 40, ¿no? Porque 80, si usted lo descompone como producto de factores primos, es 2 elevado a la cuarta por 5, ¿no? 2 elevado a la cuarta por 5, ¿no? Muy bien, entonces ahora necesito este producto, ¿cómo descompongo ese valor? ¿No? Bien, entonces tendríamos que eso de acá lo podríamos escribir como 4 por 10, ¿no? Pero acá tendríamos 2, 4 es igual a 3 más 1, y 10 es igual a 3 al cuadrado más 1. Y entonces de ahí deduzco que D vale 2 y K vale
3. Eso ya es cuestión de ir buscando el valor, ¿no? Tendría esto de acá, y de ahí tengo que D vale 2 y K vale 3. Y por tanto ya puedo tener la edad de todos los hermanos, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene 2 años, ¿no? D tiene 2 años, A tiene el producto de D por K, que es igual a 6, este C regresa acá, el otro, eso es B, C tiene igual a K cuadrado, que es 9 por 2, 18, que viene acá, y el último es D por K cubo. Esto elevado a cubo es 27 por 2, 54. Y entonces le preguntan a usted qué edad tiene el mayor de ellos. El mayor tiene 54 años. Vamos a borrar todo. Y entonces, como ven acá, yo debo saber propiedades y debo saber qué es una serie geométrica equivalente continua, ¿no? Eso debo conocer. Bien. Entonces ya tenemos las herramientas como para poder nosotros desarrollar los ejercicios que corresponden a esta semana. Vamos a ver entonces el ejercicio número 1. Dice, con respecto al número de gatitos que tienen 4 amigas, se sabe que la razón aritmética de lo que tiene Paola y Julia es 6. Y su media diferencial es 5. La tercera diferencial de lo que tiene Paola y María es lo que tiene Julia. Si lo que tiene Karina es la cuarta proporcional de lo que tiene Julia, Paola y María, ¿cuántos gatitos más que Paola tiene Karina? No me atrevería a resolver este ejercicio si yo no sé qué es una razón aritmética, dónde está la tercera diferencial, qué es la cuarta proporcional de un conjunto de datos. Entonces, veamos. Me dicen acá que yo estoy con 4 amigas que tienen gatitos. Los nombres de estas amigas son Paola, Julia, María y Karina. Entonces vamos a poner que la cantidad de gatitos que tiene Paola es P, la cantidad de gatitos que tiene Julia es J, y la cantidad de gatitos de Karina es K, y la cantidad de gatitos de María es M. Con esto comencemos entonces. Vamos a borrar todo con el primer dato y vamos marcando los datos. Dice, acá están los gatitos. Entonces dice acá, el primer dato, se sabe que la razón aritmética de lo que tiene Paola y Julia es 6. ¿Qué es una razón aritmética? Es la comparación de dos cantidades. Sería Paola menos Julia igual a 6. Razón aritmética, entonces tiene que ser diferencia. Entonces tendríamos P menos J igual a 6. Borramos todos. Luego dice, y su media diferencial es 5. Y su media diferencial es 5. La media diferencial, recuerde que se da cuando los términos centrales son iguales. La media diferencial, esto es la media diferencial, recuerde, y esta es la tercera diferencial. Entonces, y su media diferencial, ¿de quién? De Paola y Julia, ¿no? Entonces sería Paola menos 5 es igual a 5 menos Julia, ¿no? Entonces, 5 es la media diferencial de Paola y Julia. Entonces, eso lo vamos a colocar por acá. Paola menos 5 igual a 5 menos J. Bien, borramos. Y este segundo dato dice que Paola más Julia es igual a 10. Entonces, allí yo ya tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Paola menos Julia igual a 6 y Paola más Julia igual a 10, de donde Paola tendría 8 y Julia tendría 2 gatitos, ¿no? Con estos dos, Paola 8 y Julia 2. Muy bien. Luego me dicen, la tercera diferencial de lo que tiene Paola y María es lo que tiene Julia. La tercera diferencial. La tercera diferencial, recuerde, también es cuando es continua, menos C. La tercera diferencial menos
C. A esto se le conoce como la tercera diferencial. Veamos, la tercera diferencial de lo que tiene Paola y María es lo que tiene Julia. Entonces acá está, es lo que tiene Julia. ¿De quién? De Paola menos María. Sería Paola menos María igual a María menos Julia. Acá es esto de acá, es la tercera diferencial de lo que tiene Paola y María, ¿no? Entonces eso se va a indicar ahí. Vamos a borrar todo, pero yo sé el valor de la cantidad de gatitos que tiene Paola y también lo que tiene Julia, entonces se van a reemplazar. Y de acá, entonces, María tendría 5 gatitos. ¿Qué más tengo? Dice, si lo que tiene Karina es la cuarta proporcional de lo que tiene Julia, Paola y María. La cuarta proporcional es cuando comparo mediante cociente. A esto se le llama cuarta proporcional. Es cuando tengo una proporción discreta. Los términos centrales son diferentes. Entonces me dice, la cuarta proporcional de lo que tiene Julia, Paola y María es lo que tiene Karina. Entonces acá tiene que estar Karina. Entonces lo que me está diciendo acá es Karina ahí y ahí está Julia, Paola y María. Entonces, Karina es la cuarta proporcional de Julia, Paola y María. Recuerde, el orden es muy importante. Entonces, acá hemos ubicado estos elementos y ahora reemplazamos, ¿no? Conozco el valor de J, que es 2, P vale 8, María vale 5, y de acá despejando, entonces Karina tendría 20 gatitos. Pobre la mamá de Karina, tiene que aguantar los 20 gatitos. Bien, dicen, ¿cuántos gatitos más que Paola tiene Karina? Paola tiene 8 y Karina tiene 20. La diferencia entonces sería 12. Y la respuesta estaría en la alternativa D. Como usted observa, el ejercicio no es complicado. Acá no hay nada de cálculos complicados, solamente resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y lo que sí es interesante es que yo debo saber cómo ir colocando estos datos en las ecuaciones que me están brindando, ¿no? Si no tengo claro qué es tercera diferencial, cuarta proporcional, media diferencial, razón aritmética, no enfrente el problema, estaría perdiendo tiempo. Pero si usted tiene claro todos ellos, entonces rápido sale el ejercicio. Entonces, en este caso, por favor, hágase un resumen, ahí está bien claro, imprima eso, pongo ahí, recuerde, media diferencial, tercera proporcional, cuarta diferencial, cuarta proporcional, razón aritmética, razón geométrica, conocerlos de memoria. Pero eso se va a fijar siempre y cuando yo no practique. Mire el enunciado tan extenso, sin embargo, la pregunta, si bien es cierta, es extensa, no es complicada. Dice así, las ganancias diarias en soles de un vendedor en 4 días consecutivos forma una proporción aritmética del primer al cuarto día en ese orden, donde los términos extremos son entre sí como 7 es a 3 y los términos medios están en la relación de 3 a 5. Si el primer día ganó más que el cuarto día, el segundo día ganó menos que el tercer día. Además, la media diferencial de los antecedentes es 132,5. Determine el número de soles que ganó el quinto día, sabiendo que es tanto como la cuarta proporcional de lo que ganó el segundo, tercero y cuarto día. Vamos a ver ahora. Comencemos entonces con las ventas de este vendedor, que en 4 días, dice, forma una proporción aritmética del primer al cuarto día. Proporción aritmética, recuerde que es esta forma, ¿no? A, B, C, D. Eso es una proporción aritmética, es la comparación de 2 razones aritméticas, ¿no? Del primer al cuarto día, o sea, este es el primero, segundo, tercero y cuarto día. En ese orden. Entonces, ahí está lo que él va a
formar, ¿no? Vamos a borrar todo lo que yo he indicado. Eso que está, las ganancias han formado una proporción aritmética del primero al cuarto día. ¿Qué más tengo ahora? Dice, ahí está la proporción. Recuerde que estos son los extremos y estos son los términos medios. Ahí vamos a colocar estos valores, donde los términos extremos son entre sí como 7 a 3. Si acá yo pongo A y acá pongo B, por acá voy a poner a C y acá está D, entonces esos extremos serían A es a B como 7 es a 3. Pero para poder igualar, multiplico acá por una constante y acá por una constante. A es igual a 7K y B es igual a 3K. Borramos y colocamos esos valores, ¿no? Los extremos son 7 a 3. Y los términos medios, recuerde acá están los términos medios vamos a suponer que son AB, están en la relación 3 a 5. No voy a poner la misma constante, tendría que poner otro, podría poner un P. Entonces A es igual a 3P, esos son los términos medios, entonces acá pondría 3P y 5P. Muy bien, vamos a borrar todo. Ahora bien, ¿qué más me dice? Si el primer día ganó más que el cuarto día, a ver, este es el primer día, ha ganado más que el cuarto día, sí, el primer día ganó 7K y el cuarto día ganó 3K. El segundo día ganó menos que el tercer día, ese es el segundo día, su ganancia ganó menos que el tercer día, sí, efectivamente, ¿no? Entonces borramos todo eso, está correcto. Además, dice, la media diferencial de los antecedentes es este valor. Fíjese, la media diferencial es B en este caso, ¿no? Así. La media diferencial es cuando estoy con una proporción aritmética continua. Esto se le conoce como la media diferencial, ¿no? Dice, además, la media diferencial de los antecedentes. ¿Quiénes son los antecedentes? Estos son antecedentes y estos son consecuentes, ¿no? Además, dice, la media diferencial de los antecedentes es 132,5. Entonces, acá estaría 7K, ¿no? Estos son los antecedentes y acá estaríamos con 5P. Su media diferencial es 132,5 y acá sería 132,5 menos. Ahí tendríamos eso. 7K menos 132,5 es igual a 132 menos 132,5 menos 5P. Pero en este último dato, fíjese, en este último dato, yo tengo una ecuación donde tengo dos variables, variable K y variable P. De este dato, yo puedo hacer lo siguiente. Como acá necesito 5P, miren, voy a hacer lo siguiente. Vamos a borrar por acá esto de acá. Y digo, esto viene por acá y tendríamos 10K. Al lado derecho tendría 8 veces P, pero necesito 5P. Lo multiplico por 5 por acá y acá también por 5 para que no pase nada. Y divido entre 8 y divido entre 8. Entonces al lado derecho tendré 5P, ¿no? Lo que estoy buscando. Y al lado izquierdo, acá mitad 4, mitad 5. Sería 25K sobre 4. O sea, 5P es igual a 25 cuartos de K. Entonces vamos a borrar todo esto y tendríamos lo siguiente, ¿no? 5P es igual a 25K sobre 4. Y recuerde esta condición de la media diferencial, de los antecedentes es 132,5 y se tiene esta ecuación. Ahora este 5P que está acá, voy a hacer reemplazarlo por este valor. Entonces reemplazándolo, tendría, como usted observa, una ecuación con una sola incógnita que es la variable K.
y que usted puede desarrollarlo fácilmente. Por ejemplo, todo multiplica por 4 y desarrolla y encuentra el valor de K. Me daría 53K igual a 1060, de donde K toma el valor de 20. Ya tengo el valor de K. ¿Qué me pide? Determine el número de soles que ganó el quinto día. El quinto día, sabiendo que es tanto, ¿no?, como la cuarta proporcional de lo que ganó el segundo, tercer y cuarto día. Lo que ganó el segundo, tercer y cuarto día, ¿no? Dice, determine el número de soles que ganó el quinto día, sabiendo que es la cuarta proporcional. La cuarta proporcional es esto. ¿De quién? De lo que ganó el segundo, tercer y cuarto día. Entonces vamos a poner lo que ganó el segundo día, 3P. Entonces lo que me están pidiendo está acá, X. Entonces, esa es la cuarta proporcional. ¿De quién? De 3P, 5, ¿no? Ahí vamos a poner 3P, 5K y 3P es a 5P como 3K es a X. Esa es la cuarta proporcional. Entonces ahí borramos todo. Puedo cancelar el valor de P y entonces cancelar el valor de 3 y me daría que X es igual a 5 por K, ¿no? Y eso me da 100. Entonces, lo que él ha ganado el cuarto día es 100 soles. Como usted ve, las ecuaciones no son nada complicadas. En este tema, vuelvo a insistir, no hay ecuaciones difíciles. Entonces, cuando usted enfrenta y ve, me está tocando tema de razones y proporciones. Hágase un cuadrito pequeño en el examen e identifique los elementos. Si usted tiene claro dónde están todos los elementos, qué posición o qué nombre se le da a cada uno de ellos, enfrente el enunciado. Si no, déjelo pasar. Porque recuerde que en el examen hay distractores. Hay una de las alternativas hecha para que usted, en vez de ganar, pierda. Para aquellos que son champeros, como les llaman, ¿no? Aquellos que van de frente a hacer las cosas sin análisis. Pero si usted tiene claro eso, el resultado va a aparecer. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Sobre el gasto en soles de energía eléctrica en el mes de enero de 3 amigos, se sabe que el gasto, ahí debe haber 2 puntos, debe ser punto y coma porque está siguiente, ¿no? Bueno, sobre el gasto en soles de energía eléctrica en el mes de enero de 3 amigos se sabe. Lo que gastó Elena es a lo que gastó Jorge. Esto acá. Acá. Así. Mejor. A ver. Dice, sobre el gasto en soles de energía eléctrica en el mes de enero de 3 amigos se sabe. Lo que gastó Elena es a lo que gastó Jorge, como 3 es a 4. Y lo que gastó Jorge y Pedro son entre sí como 6 a 5. Si entre los tres gastaron un total de 434 soles, ¿cuántos soles gastó Jorge en energía eléctrica en dicho mes? Entonces, acá primero hay que indicar las variables para no confundirnos. Entonces vamos a suponer que el gasto que va a tener Elena es C, el gasto que va a tener Jorge es J y el gasto que va a tener Pedro es P. Ahí están los gastos por energía eléctrica. Bien. Luego me dice que lo que gastó Elena es a lo que gastó Jorge como 3
es a 4. El cómo, recuerda, es una igualdad, ¿no? Entonces, lo que gastó Elena es a lo que gastó Jorge, como 3 es a 4, ¿no? Eso es lo que me están diciendo. Y, entonces ahí viene, y la conjunción, lo que gastó Jorge y Pedro son entre sí, Jorge y Pedro son entre sí como 6 es a 5. Entonces, nuevamente tengo una relación. Vamos a borrar y tendría esos resultados, ¿no? Eso de ahí. Cuando yo tengo un enunciado donde una de las variables aparece por acá el gasto de Jorge y por acá nuevamente el gasto de Jorge, pero se está comparando con magnitudes que son diferentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Uniformizar esas magnitudes. Vamos a ver cuál es el tiempo que tengo acá. Me falta 1 minuto, entonces, no sé. No, acá nos quedamos porque no, pues ahí estamos con el break. 5 minutos y 15 minutos y regresamos, chicos.